Muy buenos días a todos. Don José, me hizo gracia algo. Que Loreta dijo que pasaran los niños y usted hizo como... Así es como debemos de sentirnos nosotros. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llamaba el mensaje de hoy? No, no se acuerda. Más o menos. Dice, cómo Dios obra en mis fracasos. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a todos los que están en casa. Dios siempre está dispuesto a enseñarnos a nosotros. Lo que Dios necesita es su disposición y la mía. Es lo único. Dios quiere evitarnos que nosotros cometamos una serie de errores, de situaciones, de problemas que nos llevan al fracaso. Pero a pesar de eso, de meternos nosotros en esos fracasos, porque están los errores, los problemas, las situaciones, los fracasos, pero por último está la crisis. Y cuando estamos en crisis, qué difícil es salir adelante. Pero Dios se goza. Por eso el mensaje que hoy quiere dejarnos el Señor en nuestros corazones es cómo Dios obra en mis fracasos. Pero antes de esto, quiero poner esto en manos del Señor. Padre, en esta mañana queremos que tú abras nuestros corazones, el corazón de todas las personas que están aquí, Señor, que están en casa, Señor. Queremos que tú nos muestres, que tú nos enseñes y que lo que el mensaje de hoy quede depositado aquí dentro de nosotros, Señor. Y sobre todo queremos decirte, ayúdanos a ponerlo en práctica. Necesitamos ponerlo en práctica. Necesitamos comenzar a darnos cuenta, Señor, que cuando te tomamos en cuenta a ti, Señor, todo eso lo podemos ir controlando. Si somos obedientes a tu palabra, Señor, cesarán los errores, los problemas, las situaciones, los fracasos y las crisis. Cada día se van a ir alejando más de nosotros, Señor. Esto lo decimos en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguno de ustedes puede creer que, o lo tiene claro, que somos seres imperfectos? ¿Verdad que sí? Y que vivimos en un mundo imperfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que todos experimentamos errores, problemas, situaciones, fracasos, crisis. Sí. Mire, yo no sé si usted hoy está en cualquiera de ellos. Si estás cometiendo una serie de errores, una serie de situaciones, o tenés un fracaso hoy latente o estás en crisis. Yo lo único que les puedo decir es que si nosotros somos obedientes a las instrucciones que Dios nos da en su palabra, nosotros vamos a evitar muchas cosas de esas en nuestra vida. Quiero iniciar y que ustedes se vayan en el tiempo, se transporten aquella noche en que Jesús fue arrestado. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó esa noche en que Jesús fue arrestado? Óigase bien, dos de sus más fieles amigos, dos fallaron. O sea, le fallaron terriblemente. El primero lo traicionó y el segundo lo negó. ¿Están conmigo? Fue el mismo hecho en los dos casos, pero manifestado en diferentes expresiones. Uno por un lado y el otro por el otro lado. Pero ambos negaron a Cristo.
Lo que Dios quiere enseñarnos hoy es precisamente cómo debemos de actuar nosotros para evitar esa serie de errores. ¿Verdad que en el día, incluso en el día, piensen por un instante, hoy, en este momento, cuántos errores ya hemos cometido? ¿Alguno de ustedes ha cometido ya algún error o no? Ahí los veo dudosos, pero ¿sabe qué? Se han vuelto tan arraigados a nosotros que ya ni nos damos cuenta cuando estamos cometiendo errores. Y eso es cierto, y eso pasa. Por eso, hoy voy a poner de ejemplo la vida de Pedro. Él nos va a responder a nosotros algunas preguntas. Y entre esas preguntas que podemos hacernos es, ¿qué ocasiona los fracasos personales? Porque los fracasos son personales, los errores son personales, las situaciones que generamos son personales. Entonces, ¿qué ocasiona esos fracasos personales en mi vida? Y transportes en un poquito. Ahí piensen ustedes qué he hecho y qué están ocasionando en mi vida en este momento. ¿Qué debería hacer yo cuando fallo? Porque si yo estoy cometiendo errores y no sé cómo solucionarlos, va a ser muy difícil poder solucionar. Y, más importante, ¿qué hace Jesús cuando yo fallo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Me estoy explicando? Vamos a ir entonces al primero. ¿Qué ocasiona los fracasos personales? Y vamos a ir y buscar esa revelación que nos da la palabra cuando nosotros profundizamos, cuando la escudriñamos. Y la negación de Pedro, acuérdense, la negación de Pedro. ¿Ustedes han negado algo en algún momento de su vida? Eso es para ustedes. Cada quien tenga, lo han negado. La noche en que Jesús fue arrestado, ahí, nada más piense cómo se sentía Pedro en ese momento, cómo se sentía Judas en ese momento, pero saquemos a ellos dos y pongámonos nosotros cuando nosotros hemos negado algo, a cualquiera. Porque ahí es donde Dios quiere mostrarnos cómo podemos nosotros salir de toda esa cantidad de errores que estamos cometiendo. Oiga, sobre todo, tan relevantes en nuestras vidas. Porque a veces esos errores han traído unas secuelas muy largas en el tiempo. Nos vamos a centrar en la vida de Pedro y a través de la vida de Pedro vamos a darnos cuenta cómo nosotros nos parecemos a Pedro. Tú. Es que Pedro no. Todos sabemos que Pedro fue el apóstol y todo, ¿verdad? Que hizo grandes cosas. Sí, ¿verdad? Pero también hubo errores. Él cometió errores. Pero para hacer todas esas grandes cosas, él tuvo que aprender a manejar todo eso que él estaba generando. Que lo único que le traía era fracasos, crisis en su vida. Y si nosotros vamos y leemos la vida de Pedro, nos damos cuenta cómo era Pedro. Y era muy parecido a ustedes y a mí. En nuestro actuar de hoy, óigase bien, de hoy. Y como nos vamos a centrar en la vida de Pedro, nos vamos a dar cuenta de que todos los errores que cometía Pedro, hay tres, óigase bien, tres errores que hacen el 80%
de todos los errores que cometen ustedes y que cometo yo. Así de fácil es esto. Y el primero es, sobreestimamos nuestra fuerza. ¿Alguno de ustedes ha subestimado su fuerza en algún momento de su vida? Miedo, óigase bien, miedo a la desaprobación de los demás. Y el tercero, hablamos sin pensar. ¿Algo se asemeja a su actuar diario o no? ¿Les recuerda algo? Si no les recuerda algo, llévenlo a lo más profundo de cada uno para que el Señor comience hoy a revelarnos esa enseñanza que Él quiere dejarnos a través de su palabra y que quede sembrada en su corazón y en mi corazón. Cuando nosotros sobreestimamos nuestra fuerza, vea lo que nos dice la palabra de Dios. Vea lo que nosotros podemos ocasionar. En Mateo 26, 31 al 35. Yo leo para ustedes. Dice, esta misma noche le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero, óigase bien, pero, ¿se acuerdan cuando el pastor nos dice, hay un pero, hay un por tanto? Un pero. Después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pero vea dónde entra la fuerza. Querer sobreestimar la fuerza. Y en el 33 nos dice, aunque todos te abandonen. ¿Quién estaba hablando? Aunque todos te abandonen. Yo, ese era Pedro. Pero piense, antes, cuando usted impone su fuerza, ese yo, Pedro declaró, yo jamás lo haré. Yo jamás lo haré. En el 34, te aseguro. Y le vuelve a contestar el Señor. Le contestó Jesús que esa misma noche, antes de que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces. Y ojo a la insistencia. Yo, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron exactamente lo mismo. Acuérdense de eso, los demás también dijeron lo mismo. ¿Verdad que ahí se nota claramente cómo él está subestimando su fuerza, su poderío, diciendo que yo lo puedo hacer? A veces el yo nos lleva a una serie de situaciones a nosotros porque creemos que todo lo podemos hacer, ¿no? No, no, no. Cuando nosotros creemos que todo lo podemos hacer, todo lo podemos resolver, es cuando comenzamos a caer en una cantidad de errores y rápidamente. Tan rápidamente que nos damos cuenta y cuando nos damos cuenta estamos en el fracaso y lo peor de todo llegamos a la crisis. Y ahí es donde nos va a costar muchísimo levantarnos. A pesar de que Pedro aseguró y aseguró de que no te abandonaré, jamás lo haré y jamás te negaré. A pesar de eso, cayó en eso. Cayó en esa serie de errores. Por eso, ni tú ni yo debemos de de suponer que eso a mí nunca me va a suceder. Ahora yo le pregunto, ¿usted alguna vez o constantemente pide ayuda a los demás cuando usted está en un problema necesitado? ¿Sí o no? ¿Verdad que a veces nosotros solicitamos ayuda y en otras veces no solicitamos ayuda de nadie? Sí, ¿verdad? ¿Están conmigo?
Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que si a usted se le va en el carro, don José, inmediatamente y quedó mal estacionado, ¿qué hace? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando usted tiene un problema en su casa, con su esposa, con su hijo? Usted, de la misma manera, cuando comienza a presentarse eso, usted va y busca la ayuda, la que a veces nos cuesta. A veces antes de ir a buscar la ayuda, sigo creyendo que lo puedo arreglar yo. Y ahorita hablo con ella, y ahorita hablo con ella, y ahorita, y voy y trato, y comienza a ponerse eso más calientito y más calientito. Entonces, como ella se calienta y yo me caliento, entonces comenzamos a cometer errores, comenzamos a decirnos cosas que no nos gustan y comenzamos a entrar en crisis. Por eso, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Y vean lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A veces nos creemos muy firmes y por eso utilizamos esa fuerza. No podemos engañarnos a nosotros mismos subestimando o creyendo que con mi fuerza puedo salir adelante. Mire, es más fácil pedir ayuda. Pidamos ayuda. Pedro no solicitó ayuda en ese momento y se metió en una serie de situaciones que no le convenían a él. Y cuando nosotros cometemos una serie de errores que nos llevan a situaciones muy incómodas, situaciones de crisis, nosotros debemos de tener el cuidado y la humildad de ir y buscar ayuda. No intentemos, por favor, no intentemos en tratar de solucionar lo que no está en mis manos, lo que yo no puedo. Y cuando usted busca ayuda, pero ¿dónde va a buscar la ayuda? ¿En una persona de confianza? ¿En un amigo? ¿En un consejero? ¿O en él? Ese es el cuidado que hay que tener. Cuando usted busca la ayuda, primero en él le va a mandar a esa persona que usted necesita. Pero cuando lo hacemos al revés, porque lo estoy haciendo a mi manera, en mis fuerzas, van a venir una serie de fracasos. Óigase bien, cuando yo trato de hacer eso, cuando yo actúo por mí mismo, ¿sabe qué estoy haciendo? Algo muy sencillo. Estoy tratando de cubrir mis debilidades. Cuando yo no busco ayuda, cuando yo creo que todo lo soluciono. Lo que no quiero es que las demás personas se den cuenta de que yo tengo una serie de debilidades y por eso me da miedo. Por eso no quiero hacer eso. Porque por eso no busco ayuda. Y óigase bien, cuando usted trata de proteger las debilidades, está descuidando sus fortalezas. Y ahí es donde te golpea más fuerte el enemigo. Ahí es donde te señala. Y una fortaleza mal cuidada se convierte en una doble debilidad. Una doble debilidad. Por eso tenemos que cuidar nuestras fortalezas. ¿Dónde nos fortalecemos nosotros? Cuando lo buscamos a Él.
Ahí es donde nosotros comenzamos a fortalecernos. El Señor, cuando nosotros nos metemos, cuando le pedimos su ayuda, Él va a mostrarnos el camino correcto a través de su palabra. Y cuando nosotros, como quiere que lo diga don José, escudriñamos, estudiamos, vamos a la profundidad de la palabra, nosotros comenzamos a recibir, a recibir la revelación. Porque don José me decía ahora, lo mejor, lo mejor que tiene la palabra de Dios es que queda sembrada, pero nunca llega vacía. Entonces, a usted o a mí nos puede costar estudiar, escudriñar o leer la Biblia. Si no tengo acceso a eso porque me cuesta, por la razón que sea, no se preocupe, más bien ocúpese. Ahora hay Biblias que son habladas. Entonces usted comienza a escucharla. Entonces no nos sintamos mal. Lo único que necesitamos es tu disposición y mi disposición. Es lo único. Y vamos a ser guiados para salir adelante. Vea cómo actúa el enemigo. Jesús, después de ser bautizado, inmediatamente fue tentado en el desierto. Bautizado y tentado. Siempre que usted está en un gran evento, tenga cuidado, porque el enemigo va a llegar a golpear. Tenga cuidado. Pero como usted ya está fortalecido, no tiene por qué tener miedo. Y vea el caso de Pedro. Pedro, justamente esa noche, tuvo una gran experiencia con el maestro. La última cena. La última cena con el maestro. Y luego lo estaba negando. ¿Qué pasó con Pedro? Que no pasó con Jesús, que Jesús estaba preparado. Pedro no estaba preparado. Pedro no estaba preparado. ¿Y por qué no estaba preparado? Porque él sintió miedo. ¿Y de qué sintió miedo? Sintió miedo de la desaprobación de los que estaban a su alrededor, que ese es el número 2. Y cuando nosotros hacemos las cosas para quedar bien con cada uno de ustedes, es donde comienzo a caer en esa cantidad de errores. Nosotros no debemos de ocuparnos porque darle bien a todos. Mire, si acá hiciéramos una pregunta y quedar bien con todos, ¿cómo la contestamos? ¿Cuál de ustedes se arriesga a venir a contestarla para quedar en consenso con todos? Mire, ni para repartir helados. Porque habrá gente que diga, yo helado no como. Pero vieras qué bueno, vieras que, no, yo no como, es que son de lactosado. No puedo comer. Hasta con algo tan sencillo. Y se las pongo así de fácil para que eso quede dentro de nosotros. Tomar decisiones para quedar bien con todos es muy difícil. Óigase bien, es muy difícil. No podés hacerlo. Y usted se puede preguntar, ¿por qué? Porque te vas a comprometer a una serie de situaciones que nunca las vas a poder cumplir. ¿Cómo haces para quedarle bien con la petición de 50 personas? Porque van a ser 50 peticiones. Y si te le dicen, en la próxima hora, cúmpleme, yo quiero que usted en la próxima hora me cumpla esto, y esto, y esto, y esto, no lo voy a poder cumplir. Eso es algo que tenemos que trabajar. Nosotros no nos podemos comprometer
a quedarle bien a todas las personas. Así es duro, por eso es duro. Sí, por eso el Señor quiere hablarnos hoy, el Señor quiere ser claro hoy y que nosotros recapacitemos, dejemos ya que por nuestros propios actos se perjudique mucha gente. Iramos a mucha gente, marquemos a mucha gente, pero podemos salir adelante. Vea lo que nos dice Mateo, Mateo 26:58, para los que anotan. Pedro, oiga, Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Pues, tú y yo no podemos andar de lejos del Señor. Él tiene que andar a nuestro lado. Él tiene que andar al frente. Él tiene que andar detrás. Y Él tiene que andar al otro lado conmigo. Él tiene que estar dentro de mí si yo quiero tener esa seguridad. Brincamos al verso 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú estabas con Jesús en Galilea, le dijo. Y vea lo que dice el verso 70. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Y él le hizo, como lo vimos antes, 3 promesas a Jesús. Ya no estaba cumpliendo. Él no se comprometió con 50, como el ejemplo que yo les puse, él se comprometió con uno. Con uno era el compromiso de él y no lo cumplió. Nosotros debemos de ocuparnos. Óigase bien, debemos de ocuparnos porque dale bien a él. Nosotros lo que necesitamos es la aprobación de él. Porque la aprobación de él, el que dale bien a él, hacer la voluntad que él nos manda hacer, es quedar bien con todos ustedes, con todos ustedes. Porque de la instrucción que él me dé y que yo ejecute, se van a beneficiar todos. Todos se van a beneficiar. Y eso debería ser lo más importante, que nosotros nos ocupemos y dejemos de lado ese temor y poderle decir a la gente, mire, disculpe, ya yo mis decisiones las tomo con el Señor, no necesito quedarte bien. ¿Cuántos de aquí tienen gente a cargo? Y con todos quedan bien. Más bien, deberíamos de preguntarnos, ¿cuántas veces queda mal? Cuesta más eso, ¿verdad? Por eso es necesario preguntémonos nosotros, preguntémonos, a ver, díganos. Vuélvase a ver usted mismo. ¿Cómo hace usted para volverse a ver usted mismo? ¿Verdad? Hacia aquí. Véase usted mismo y pregúntese, ¿por qué son tan importantes las opiniones de los que están a mi alrededor? ¿Por qué? Debemos de tener muy claro que las opiniones de las otras, que las opiniones de las otras personas me dominen. Oiga, no podemos permitir que las opiniones de los que están a nuestro alrededor me dominen y mucho menos me dirijan. Porque ahí es donde comienzan a generarse esa cantidad de errores. Por eso es necesario
que cada uno de nosotros revise ese interior. Revise ese interior. Cuando nosotros vemos nuestro interior, voy a conocer algunas cosas que yo no conozco de mí. Y esas cosas que yo no conozco de mí, como les decía antes, lo que estoy haciendo es escondiéndolas, protegiéndolas, pero no estoy logrando. Voy a fracasar porque están ahí, van a estar estorbando. Lo que yo tengo que hacer es ver, buscar, intimar con Dios para poder salir adelante. Y cuando yo comienzo a salir adelante es cuando yo comienzo a entregarle cada una de esas cosas que yo me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo abro mi corazón, Él comienza a revelar qué no le gusta a Él de mí, que está aquí en mi interior. Pero como yo lo protejo y lo protejo, tenemos que buscar cada una de esas situaciones que se llaman sanar ese día, el trauma, ese dolor. ¿Qué te está agobiando hoy? ¿Qué te está agobiando hoy a usted? ¿Qué te está agobiando? ¿Qué te está estorbando ahí en su interior? Porque es necesario que tú y yo dejemos de ser esclavos, dejemos de ser esclavos de la aprobación de los demás. Hoy es un día para darnos cuenta de esto y ver que Dios es bueno, porque Dios, es que Dios en su palabra todo nos lo pone, todo. Proverbios 29-25 dice que temer a los hombres resulta una trampa. Yo les acabo de decir, porque te llevan a una serie de errores. Entonces, Dios es bueno y nos dice, temer a los hombres resulta ser una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar nosotros? Y ocuparnos en el Señor. Número 3, cuando hablamos sin pensar. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? ¿Ha hablado sin pensar? ¿Ha dicho cosas sin pensar? ¿Verdad que sí? Y esto siempre lo lleva a grandes cosas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Siempre nos lleva a una serie de problemas, de situaciones incómodas, de fracasos, de crisis, porque cuando hablé, saqué. Pero tengan cuidado de algo. Tengan cuidado de algo. Que cuando hablo y salen todas esas cosas feas, ¿saben por qué salen? Porque están aquí adentro. Yo les acabo de decir que nosotros tenemos que revisar nuestro interior para ver qué tengo que entregar, qué tengo que sacar, qué tengo que eliminar, que no le agrada al Señor. Algo que no está dentro de usted no va a salir. No va a salir. Cuando hablamos impulsivamente, enojados, pasa algo diferente en ustedes. ¿Verdad que decimos una serie de cosas que después nos estamos comiendo las uñas? ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿verdad que no nos conviene hablar así, de esa manera, ¿verdad? Porque eso nos va a generar, ¿qué? Fracasos. ¿Y fracasos dónde? Y comencemos donde nosotros tenemos que comenzar a cambiar todo eso. Y es en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros vecinos, en nuestros trabajos. Allí es donde nosotros tenemos que comenzar. Y acá es donde Pedro, y nos damos cuenta
que Pedro, con los versos que hemos visto, con lo que dice su palabra, Pedro obvió esas tres situaciones. ¿Y cuáles eran esas tres situaciones? ¿Se acuerdan? Cuando quiero utilizar mi propia fuerza, ¿cuál era la segunda? ¿Algunos se acuerdan? Ah, ¿y la tercera? ¿Verdad que sí? Y vea lo que nos dice Mateo 26:71. Y dice, luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. 72. Él lo volvió a negar, pero ahora le agregó algo, jurándoles, a ese hombre no lo conozco. ¿Qué sigue? ¿Verdad? Vea, vea lo que es. Cuando usted y yo no estamos preparados, ¿qué nos puede pasar? Poco después se acercó a Pedro, los que estaban allí, y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por el acento. Usted cuando va a una iglesia y está como que voy y como que no voy, como que voy y como que no voy. En algún momento te van a decir, y lo más duro para nosotros, ese es un cristiano. Y es lo que anda haciendo. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros eso? Imagínense. Y Pedro lo único que trató pero fue quedar bien con todos. ¿Para qué? Porque le dio miedo. Le dio miedo, se lo comió el miedo. Y después de que le dijeron, el verso 74 dice, y comenzó, óigase bien, oiga, otra vez, comenzó a echarse maldiciones. Pedro comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Y en ese mismo instante que pasó lo que el Señor le había dicho, cantó el gallo. Óigase bien esto y grábese esta palabra en Santiago 3, 5 y 6. De la misma manera, óigase bien, de la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume grandes cosas. Dice, hasta un gran bosque puede incendiarse por una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende ese fuego. Imagínense. Una llamita así y dice que la lengua. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, la lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. Les estoy hablando muy duro hoy, ¿verdad que no? ¿Verdad que el Señor quiere, si el Señor nos ama de esa manera, es porque Él quiere sacarnos adelante? ¿Sí o no? Pero porque moví aquí más de la cuenta. Aquí estoy. Por esa razón debemos de capitalizar esa cantidad de errores. Comencemos a capitalizar. Hágase un resumen ustedes hasta el día de hoy. Yo sé que van a haber un montón de errores superados, un montón de problemas superados, un montón de situaciones superadas, pero pregúntese, ¿cómo estás hoy? ¿Tiene algún error pendiente? ¿Tiene algún problema pendiente? ¿Estás por llegar a un fracaso por cualquier situación? Pregúntate, pregúntate cómo está.
Y yo les decía antes, Pedro cometió una serie de errores, pero también hizo grandes cosas. Pero Pedro buscó al Señor, buscó al Señor, le pidió perdón, hizo, imagínense todo lo que pudo haber hecho Pedro. Y llegó, y llegó hasta dónde, hasta donde él podía llegar, hasta donde él podía llegar. Frenó y cambió todo. Oiga, pues usted dijo que ese reloj volaba, ¿verdad? Y una de las cosas que hizo Pedro fue que se afligió. Cuando usted se aflige, usted abre su corazón. Usted comienza a abrir. Y si algo le gusta al Señor, es un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó, oiga, Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice que saliendo de ahí, lloró amargamente. Ahí él estaba viendo. Yo nada más me preguntaba, y bueno, ¿cómo ha hecho cómo haría Pedro, cómo haría yo si yo fuera el caso de Pedro? Cada vez que oyera cantar un gallo, era volver a esa situación difícil, pero él tomó la ayuda de decir, no, yo cambio esto. No, yo no. Yo me voy a acercar al Señor y esto quiero que mi vida cambie. Si hay algo que le agrada al Señor y está en el Salmo 51:17, dice que el sacrificio que le agrada al Espíritu es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias un corazón quebrantado y arrepentido. Él no lo desprecia. Cuando tú y yo llegamos en esas situaciones, todo queda ahí. Por eso hay que buscar. Yo he insistido varias veces en lo mismo, en tener grupitos pequeños. Necesitamos grupos pequeños, grupos pequeños. ¿Cuál fue un grupo pequeño? Ahí tenemos el ejemplo de los 12 discípulos, que ellos se unieron. Después de lo que pasó, ellos se encerraron. Sí, se encerraron. Estaban ahí, encerrados, lamentándose y llorando. Pero en un momento Jesús se les presentó y a ellos se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que ellos se podían ayudar los unos con los otros. Y óigase bien, en ese tiempo, en ese tiempo, fueron aproximadamente 50 días que ellos estuvieron unidos entre la resurrección y el Pentecostés. Porque en el Pentecostés dice que fueron llenos, llenos. Hoy usted puede ser lleno, hoy usted puede ser lleno del Espíritu Santo de Dios y su vida puede cambiar. Su vida no va a ser la misma. Ellos, a partir de ahí, fueron otras personas y comenzaron a llevar lo que el Señor tenía para cada uno de ellos. Tres versículos y concluyo. ¿Por qué Pedro aseguraba todo eso? ¿Y por qué yo les decía que nosotros podemos seguir a Pedro? Por esa experiencia de vida que él tuvo. Y Pedro lo dice en sus 2 libros. Pedro escribió 2 libros. Y véanlo cómo él tenía tan claro lo que había hecho Dios en él, que vea lo que dice en primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza de vida. Y escuchen lo que dice esta otra.
Y esta es la que yo les pido a ustedes que la hagan de hoy en adelante. Primera de Pedro 5:7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Va a cuidar de ustedes y va a cuidar de mí. Y haga tuya esta palabra. Está en Lamentaciones 3, 22 y 23, porque Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Amor. El fiel amor del Señor nunca acaba. El fiel amor del Señor nunca acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahí donde tú estás, ahí donde estás tú. Cierre sus ojitos. Y esto que yo les voy a decir, en fe hágalo por usted. Hoy reconozco, Señor, delante de ti, Señor, que no podré salir adelante con todos mis problemas, con todos mis errores, con todos mis fracasos y con esa crisis, Señor, que tengo presente. Por eso, Señor, yo hoy estoy clamándote, Señor, para que tú pongas esa gracia en mí. Hoy yo quiero abrir mi corazón, hoy me presento con un corazón quebrantado. Yo necesito que tú me limpies, que me purifiques, que me laves, que me cubras con tu sangre en cada día venidero, en cada minuto, en cada segundo, Señor, necesito. Porque anhelo, Señor, anhelo ser tu siervo, amarte sobre todas las cosas y amar a mis hermanos como a mí mismo. Y quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel en todo de hoy en adelante, Señor. Pero no me sueltes, Señor. No me sueltes, por favor. Te necesito a mi lado. Y todo esto, Señor, lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Verdad que el Señor nos habló? Qué lindo el Señor, ¿verdad? Hoy los pastores no están porque andaban por ahí de vacaciones, ¿verdad? Entonces estamos aquí nosotros y qué lindo, ¿verdad? Ojalá yo hubiera aprendido esto de la edad de ellos, porque yo lo veía como al revés, ¿verdad? Hay edades en que uno necesita agradar a los demás. O sea, yo cometí tantos errores por eso. Usted sabe que por agradar a otros yo tomé, por agradar a otros yo andaba en lugares donde nunca hubiera ido, solo por agradar a otros. Pero cuando uno tiene la confianza en Él, cuando usted sabe quién es el único que puede hacer todas las cosas, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Dice, no importa lo que digan los demás, Él es suficiente. Él es suficiente y ahí es donde nosotros vamos a rendir eso que nosotros creemos que somos poderosos. No, no somos nada, pero es solamente, por eso es que nosotros hablamos mucho que el Señor se nos revele, porque solamente el Espíritu Santo es el que puede llegar hasta lo más profundo y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones. Andrea, ¿quién nos va a decir? Vamos a decir cómo